Así Buena idea. que ya estamos grabando. Bien, Excelente. comenzamos orando, ¿les parece? Son las 7:01. Sí, Y está hay, bien. y hay quórum. Sí, señor. ¿Cuántos? Sí, ya las personas se van conectando. Ya somos 9. Pues vamos a comenzar a poner en las manos del Señor este tiempo de oración, esta reunión. Y quiero compartir con ustedes el Salmo número 84. El Salmo 84 es precioso porque describe la ansiedad y el deseo del salmista vivir cerca de la casa de Dios. Yo no sé si lo compartí el otro día también, pero es tan bonito, tan especial. Y dice así la palabra del Señor: cuán amables son tus moradas, oh Jehová de los ejércitos. Dice el versículo 2: anhela mi alma y aún ardientemente desea los atrios de Jehová. Mi corazón y mi carne cantan al Dios vivo. Aún el gorrión halla casa y la golondrina nido para sí, donde ponga sus polluelos. Cerca de tus altares, oh Jehová de los ejércitos, Rey mío y Dios mío. Bienaventurados los que habitan en tu casa, perpetuamente te alabarán. Esa palabrita Selah es una pausa en la canción. Recordemos que los salmos son cánticos y el Selah es como una pausa o una elevación de nota. Bienaventurado el hombre que tiene en ti sus fuerzas, en cuyo corazón están tus caminos. Atravesando el valle de lágrimas lo cambian en fuente, cuando la lluvia llena los estanques. Irán de poder en poder, verán a Dios en Jerusalén. Jehová Dios de los ejércitos, oye mi oración, escucha, oh Dios de Jacob. Y hay otro Selah. Mira, oh Dios, escudo nuestro, y pon los ojos en el rostro de tu ungido, porque mejor es un día en tus atrios que 1000 fuera de ellos. Escogería antes estar a la puerta de la casa de mi Dios que habitar en las moradas de maldad. Hasta ahí. Padre amado que estás en los cielos, queremos colocar en tus preciosas manos esta noche, esta reunión, Señor, que con tanto deseo, anhelo, hemos estado toda la semana esperando, Señor. Tú eres el invitado por excelencia, el importante, el principal. A ti rendimos culto, adoración, exaltación de tu nombre, Señor. Gracias por este gran privilegio de podernos reunir con estos hermanos de diferentes ciudades, Señor. Gracias, Dios eterno. Tú eres la persona más importante en esta noche. Sé tú, Señor, dirigiendo esta palabra, Dios de la gloria, que mi hermana va a compartir. En el nombre de Jesucristo de Nazaret, queremos pedirte en esta hora, Señor, que la unción del Espíritu de Dios esté con nosotros. Enséñanos, Señor. Redargúyenos de pecado, de justicia y de juicio. Señor de la gloria, ministra nuestros corazones sedientos de tu palabra. En el nombre de Jesús de Nazaret, colocamos en tus manos la necesidad de cada uno de mis hermanos que están aquí, las espirituales, las materiales, las físicas, Señor. En Cristo Jesús te lo pedimos, mi Dios. Amén y amén. Adelante, Claudia. Estás sin micrófono, Claudia. Gracias. La enseñanza del día de hoy la he titulado Una necesidad física que llevó al encuentro con el Salvador. Y vamos a estar tratando hoy sobre el Evangelio de San Juan, capítulo 4, del 1 al 30. Es toda la historia de la mujer samaritana. Y vamos a estar enfocándonos en el versículo 28. Este versículo dice: entonces la mujer dejó su cántaro y fue a la ciudad y dijo a los hombres: venid y ved a un hombre que me ha dicho todo cuanto he hecho. ¿No será este el Cristo? Entonces salieron de la ciudad y vinieron a él. Bueno, vamos a hablar un poquito sobre de qué trata el libro de San Juan, el contexto del Evangelio de San Juan. En todo su libro como tal, está hablando de el ministerio del Señor Jesús, mostrando su deidad y su poder. San Juan nos muestra a Jesús como Dios y Padre Celestial, quien vela por nuestras almas. Y él inicia en el capítulo 1 diciendo: en el principio era el Verbo, y el Verbo era con Dios, y el Verbo era Dios. ¿Cierto? Así empieza el capítulo 1 del Evangelio de San Juan. Recordemos que entre el Antiguo Testamento y el Nuevo Testamento hubo 400 años de silencio, donde Dios no volvió a hablarle al pueblo judío a través de profetas. Entonces,
ya se imaginarán lo que sucedía en estas épocas. Pero en el capítulo 1 también habla del testimonio de Juan el Bautista, el Cordero de Dios. Y algo que quiero hacer énfasis de este capítulo es que Jesús empieza a llamar sus primeros discípulos. Empieza a observar a quien va a formar para que empiecen a llevar la palabra que ahora conocemos por palabra de los mismos discípulos. En el capítulo 1 llama a los discípulos y ya en el capítulo 2 los discípulos andaban con Jesús. Entonces estuvieron en las bodas de Canaán, que son conocidas entre nosotros. El capítulo 2, que es cuando Jesús entra al templo, y el título que lleva esta narración es Jesús purifica el templo. Resulta que él llegó allá ovejas y los cambistas estaban allí sentados. Él empezó a hacer un azote, echó fuera del templo a todos, las ovejas y las bueyes, y los esparció las monedas y volcó las mesas. Él se enojó mucho y decía, esto lo podemos encontrar en San Juan capítulo 2, versículo 14, en lo adelante, y decía que la casa de mi padre no era casa de mercado, ¿cierto? Entonces, resulta que los judíos observaban esto, pero los discípulos también estaban observando acá. Bueno, Jesús, era tradición para el pueblo judío, pues, hacer este tipo de rituales porque era por medio de estos sacrificios que hacían expiación de pecados. Y Jesús viene y dice, no, venga, saquen esto de acá del templo, que es que esto así no es, ¿cierto? Bueno, les hago este contexto para llevarlos a lo que quiero dar a entender en el capítulo 4, que ya es Jesús que tiene una conversación con la mujer samaritana. En el capítulo 3, Jesús se encuentra con un fariseo que se llama Nicodemo. Este señor buscó a Jesús de noche, de pronto porque le daba pena, ¿cierto? Porque era un religioso de la época. Ellos entran en una conversación y le dice, pero venga, ¿cómo así que es necesario nacer de nuevo? ¿Cómo así que entonces tengo que volver al vientre de mi madre? Bueno, y empezaron una conversación y ahí es donde Jesús le dice, no, es que lo que es nacido de la carne, carne es, y lo que es nacido del espíritu, espíritu es. Y también le habla, capítulo 3, versículo 16, porque de tal manera amó Dios al mundo, que ha dado a su Hijo unigénito para que todo aquel que se crea no se pierda, mas tenga vida eterna. Bueno, esa era una conversación que tenía Jesús con Nicodemo, experto pues de la ley en la época. En conclusión, en el capítulo 1 al capítulo 3, Jesús realiza unas acciones que escandalizan a los más religiosos de la época, entre ellos los fariseos, que era un grupo de judíos muy religiosos, miembros de un partido formado entre los judíos que defendían estrictamente la observancia de la ley. Ahora sí vamos a hablar del capítulo 4, que es el tema que vamos a estar tratando. En el capítulo 4 empieza el texto diciendo, y le era necesario pasar por Samaria. A Jesús le era necesario pasar por Samaria. Vino pues a una ciudad de Samaria llamada Sicar, junto a la heredad de Jacob, que dio a su hijo José, y estaba allí el pozo de Jacob. Entonces Jesús, cansado del camino, se sentó así junto al pozo, y era como la hora sexta. Según la historia, era como más o menos el mediodía. Resulta que Sicar, según el nombre geográfico, pretende indicar que era falsedad o borracho. O sea, para los judíos, Sicar era un pueblo repudiado, rechazado. De hecho, los judíos no pasaban por ahí. Ellos preferían darse la vuelta por otra parte que pasar por Samaria. Pero a Jesús le era necesario ir a aquel lugar. Sicar, como lo dice el mismo texto, es de Samaria. Y les voy a dar un pequeño texto de dónde salió Samaria, que nos lo relata en Segunda de Reyes, capítulo 17, versículo 24, donde explica el origen de los samaritanos. Resulta que el rey de Asiria trajo gentes de Babilonia, de Cuta, de Aba, de Amat, de Sefarabaí, y los estableció en la ciudad de Samaria en lugar de los hijos de Israel.
ellos tomaron posesión de Samaria y habitaron en estas ciudades. El caso es que según la historia, como les dije ahorita, llevaban 400 años de conflicto donde los judíos no se hablaban con los samaritanos ni pasaban por estos terrenos, discutían entre ellos que cuál era la religión verdadera y en qué lugar se debía adorar a Dios. Listo. Quiero que tengan este contexto para cuando ya empecemos a leer cuál fue la conversación que tuvo Jesús con la samaritana, podamos sacar ese principio y aplicarlo a nuestras vidas. Recordemos que la enseñanza de hoy trata de una necesidad física que llevó al encuentro con el Salvador. Ahora sí, vamos a leer en San Juan capítulo 4, versículo 7, y empieza diciendo, vino una mujer de Samaria a sacar agua. Recuerden, Samaria, una mujer, un lugar despreciado, señalado por los judíos. Pero Jesús se sienta a hablar con ella y dice, vino una mujer de Samaria a sacar agua y Jesús le dijo, dame de beber. Pues sus discípulos habían ido a la ciudad a comprar de comer. La mujer samaritana le dijo, ¿cómo tú siendo judío me pides a mí de beber que soy mujer samaritana? Porque judíos y samaritanos no se tratan entre sí. Respondió Jesús y le dijo, si conocieres el don de Dios y quién es el que te dice, dame de beber, tú le pedirías y él te daría agua viva. La mujer le dijo, Señor, no tienes con qué sacarla y el pozo es hondo. ¿De dónde pues tienes el agua viva? ¿Acaso eres tú mayor que nuestro padre Jacob, que nos dio este pozo, el cual bebieron él, sus hijos y sus ganados? Respondió Jesús y le dijo, cualquiera que bebiere de esta agua volverá a tener sed, mas el que bebiere del agua que yo le daré no tendrá sed jamás, sino que el agua que yo le daré será en él una fuente de agua que salte para vida eterna. La mujer le dijo, Señor, dame de esa agua, para que no tenga yo sed ni venga aquí a sacarla. Mire la conversación tan interesante que estaba teniendo Jesús con una mujer samaritana que era rechazada, repudiada por este contexto histórico. Jesús le dijo, ve, llama a tu marido y ven acá. Respondió la mujer y dijo, no tengo marido. Jesús le dijo, bien has dicho, no tengo marido, porque 5 maridos has tenido y el que ahora tienes no es tu marido. Esto has dicho con verdad, le dijo la mujer. Señor, me parece que tú eres profeta. Nuestros padres adoraron en este monte y vosotros decís que en Jerusalén es el lugar donde se debe adorar. Jesús le dijo, mujer, créeme que la hora viene cuando ni en este monte ni en Jerusalén adoraréis al Padre. Vosotros, o sea, los samaritanos, adoráis lo que no sabéis. Nosotros, los judíos, recuerden que era una conversación que tenía con la samaritana, adoramos lo que sabemos, porque la salvación viene de los judíos. Mas la hora viene y ahora es cuando los verdaderos adoradores adorarán al Padre en espíritu y en verdad, porque también el Padre tales adoradores busca que le adoren. Dios es espíritu, y los que le adoran en espíritu y en verdad es necesario que le adoren. Le dijo la mujer, sé que ha de venir el Mesías, llamado el Cristo. Cuando Él venga nos declarará todas las cosas. Jesús le dijo, yo soy el que habla contigo. En esto vinieron sus discípulos y se maravillaban que hablara con una mujer. Sin embargo, ninguno dijo, ¿qué preguntas? ¿Qué hablas con ella? Entonces la mujer dejó su cántaro y fue a la ciudad y dijo a los hombres, venid, ved a un hombre que me ha dicho todo cuanto he hecho. ¿No será este el Cristo? Entonces salieron de la ciudad y vinieron a él. Bueno, ya reunimos varios elementos. Sabemos que la ciudad es rechazada, sabemos que de Samaria venían hasta este punto por agua. Recordemos que son lugares áridos. Entonces, la samaritana traía una necesidad, era llevar agua para sus alimentos, para sus quehaceres. La necesidad era llevar agua, ¿cierto? ¿Quién era Dios para la samaritana? Según este texto, era el Dios de la ley, que tenía que adorar en ese monte donde está ubicado ese pozo. Dios para la samaritana era el Dios del Antiguo Testamento. Era al que había que sacrificarle palomas, bueyes,
para redención y redención de pecados, ¿sí? Recordemos que antiguamente la forma en que se comunicaban con Dios era a través de unos sacrificios para poder ser perdonados y no ser consumidos por sus pecados. Para la samaritana, una mujer que había tenido 5 maridos y el que tenía no era el marido, o sea que, como decimos por ahí, tenía alguien más, no público, pero lo tenía. Quizás ella había hecho sus sacrificios, quizás estaba cargando ese secreto. Y tenía un Dios de rituales, un Dios de pronto lejano, porque de pronto ella por su pecado entonces también guardó unos silencios. Ahora, la pregunta mía es, ¿quién es Dios para nosotros? Para cada uno de los que estamos acá en esta reunión virtual y que Dios nos permite reunirnos en estos escenarios. Dios de la religión, Dios lejano, el castigador, el que no escucha, el que de pronto pues, en medio de mis necesidades y no logra percibir que de pronto hay una necesidad que tenemos. Para la samaritana era la necesidad que ella tenía actualmente, era llevar agua para sus quehaceres. Y en medio de esa necesidad se encontró con Jesús y tuvieron esta conversación. Para nosotros, Dios puede ser el Dios libertador, Dios sanador, el Dios que me restaura, pero también puede ser un Dios alejado, un Dios de penitencias. ¿Quién es Dios para nosotros? Para que vayamos pensando y hagamos una autoevaluación. ¿Quién es ese Dios para nosotros? ¿Quién es Jesucristo para nosotros? ¿Quién fue, qué representa el hecho de que Cristo haya muerto en la cruz del Calvario por mi vida y haya hecho ese sacrificio de derramar su sangre y haberme redimido? ¿Qué significa que podamos entrar a la presencia de Dios por medio de Jesucristo? Para la samaritana, que había tenido 5 maridos y el que tenía no era, de pronto era una mujer señalada, de pronto su círculo social solamente eran los hombres, da como a entender eso el texto. Ahora, ¿quiénes somos nosotros dentro de una sociedad que nos hallamos en su contexto, en su entorno familiar, en su entorno social, laboral? ¿Quiénes somos nosotros? ¿Sí? ¿Qué condición cargamos nosotros? ¿Qué situaciones estamos llevando nosotros? De pronto algunas son públicas y otras serán privadas. Algo que resalta mucho el texto es que cuando Jesús le dice a la mujer, sin él preguntarle, le dijo, es que tenés 5 maridos, el que tenés no es tu marido. La mujer identificó inmediatamente el pecado, ¿cierto? ¿Y ella qué hizo? Ella no lo ocultó. Ella dijo, sí, esto has dicho con verdad. Fue sincera con ella misma y fue sincera con Jesús. Esa fue la actitud que adoptó la mujer samaritana. Ahora, ¿cuál es la actitud que nosotros adoptamos cuando a través de la palabra, cuando a través de otra persona que Dios nos permite, identificamos nuestras fallas, nuestras faltas y nuestros pecados? ¿Cuál es nuestra actitud? Ocultarlo, señalarlo, criticarlo, enojarnos, decir, bueno, ¿este qué se está creyendo? Entonces, ¿cuál es la actitud que tenemos en el momento que identificamos esas faltas delante de nuestro Señor Jesucristo, de nuestro Dios? La actitud que adoptó la samaritana fue tan buena que de una vez identificó que él era un profeta. ¿Sí? Pero esto se identifica cuando nosotros somos sinceros con nosotros mismos y también somos sinceros con la persona que estamos hablando. La mujer inmediatamente que se hizo entender con Jesús, se sintió entendida, comprendida, inmediatamente dice que dejó el cántaro. Ella dejó el cántaro.
En ese mismo momento, el Espíritu Santo la convenció de justicia, juicio y pecado, porque reconoció su falta, porque no ocultó, simplemente se mostró tal como es, tal como es. La necesidad física que tenía ella era agua, de pronto para sus comidas, y dejó esa necesidad física y se fue. Se fue a la ciudad, nos dice el texto. ¿A quién? Al círculo social que ella tenía. Dice, el mismo texto dice que fue a decirle a los hombres que se había encontrado a alguien que le había dicho todo lo que era ella. ¿Cierto? Entonces, mire el texto cómo nos resalta algo de ella venir caminando de un lugar lejos a este pozo por agua y dejar el cántaro. O sea, para mí eso representa ella, ¿a qué iba ese pozo? Realmente la necesidad de ella sí era esa agua. Sí necesitaba esa agua o qué era lo que necesitaba, ¿cierto? También el texto nos dice, mas la hora viene y ahora es cuando los verdaderos adoradores adorarán al Padre en espíritu y en verdad, porque también el Padre, tales que le adoran, busca que le adoren. Dios es espíritu y los que le adoran en espíritu y en verdad es necesario que adoren. El hecho de que Jesucristo haya muerto en la cruz del Calvario rompió la tradición de que nos acercáramos a Dios a través de sacrificios. El sacrificio ahorita es el Cordero y el Cordero es Jesucristo. Es a través de Él que entramos a la presencia de Dios, porque sin Él no pudiéramos, seríamos consumidos porque por nuestro pecado, ¿cierto? Dios es tan santo que nosotros no resistiríamos en la presencia de Él, es a través de Jesucristo. Y la hora viene y ahora es cuando los verdaderos adoradores adorarán al Padre en espíritu y en verdad. Dios es espíritu y a Dios se adora en espíritu y en verdad, ¿cierto? Por eso es que a través, cuando confesamos nuestros pecados, cuando somos conscientes de quiénes somos delante de Dios, cuando adoptamos una actitud correcta, cuando obedecemos el mandato de Dios, el Espíritu Santo empieza a llenar nuestras vidas y empezamos a adorar a nuestro Padre en espíritu y en verdad, en todos los lugares donde usted se encuentre, en todo momento donde usted esté, no solamente cuando usted va y se arrodilla y ora, o cuando se sienta y ora, o cuando va a una congregación, o cuando va a un templo, bueno, no solamente cuando usted se para un día a la semana, sino a cada momento, cada instante, se puede adorar en espíritu y en verdad. Esta mujer se fue a la ciudad y le dijo a los hombres, venid y ved a un hombre que me ha dicho todo cuanto he hecho. ¿No será este el Cristo? ¿Qué empezó a hacer ella? Empezó a hablar, lo mencionaba en el programa anterior, en la Gran Comisión. Usted conoce de Cristo, se llena del Espíritu Santo y lo primero que hace es empezar a hablar de las maravillas que Él ha hecho por nosotros, que nosotros somos amados. Somos tan amados que la misma palabra dice que nosotros somos especial tesoro, real sacerdocio, nación santa, pueblo escogido por Dios. ¿Sí? Hoy Dios nos dice cuáles son los paradigmas que tenemos ante los asuntos espirituales, cuál es la necesidad que tenemos en el momento, cuál es esa necesidad física que nosotros tenemos, que nos están llevando a encontrarnos con Jesús. Mi situación financiera, mi situación sentimental, mi situación afectiva, mi situación en salud, de pronto un abandono de amigos, de pronto una separación de pareja, de pronto el abandono de mi familia, de pronto un fracaso de un sueño que no pudo realizarse. Bueno, muchas cosas que pueden pasar con el ser humano, ¿sí? Quizás Dios nos está permitiendo que conozcamos de Él a través de estas circunstancias. No al Jesús de la religión, no al Jesús alejado, distante, un Jesús más cercano. Ahora yo quiero invitarlos a que nos acerquemos más y más a Jesús para poder disfrutar de esa agua viva que tiene Él para darnos. A través de esta enseñanza podemos observar de que por esas situaciones difíciles que nosotros podemos estar pasando,
podemos encontrar la presencia de Dios. La samaritana encontró a Jesús yendo por agua a un pozo. Y cuando lo conoció y reconoció que él era el Cristo, ella dejó el cántaro y se fue a hablar. Venga, encontré el Cristo. Cuando yo estoy en mi situación, cuando tú estás en tu situación y empiezas a experimentar en tu corazón que debes de seguir buscando, que debes de seguir perseverando, cuando empiezas a perseverar, cómo Dios empieza a doblegarte, de pronto como cuando somos unos seres egoístas, cuando de pronto hay orgullo y altivez, un egocentrismo, y Él empieza a tratar ese corazón, y en medio de ese trato también conocemos quién es Jesucristo, ¿sí? Entonces, todas las circunstancias que nosotros como seres humanos podamos vivir o podamos estar atravesando, estas situaciones, Dios las usa para bien, Dios las usa para moldearnos, Dios nos usa para conocerlo. Y después de conocerlo, vea, como dicen por ahí los paisas, no hay barranco que lo ataje. Yo soy de las que digo que la palabra es de espada de doble filo y está escrito, está dentro de los evangelios. En algún momento de la vida, a los 16 años aproximadamente, fui secuestrada con mi hermana y una hija de un pastor en una finca. Y yo le oraba a Dios y le decía, Señor, si tú me das la oportunidad de la vida, yo algún día hablaré de tu palabra. Y yo ese día sentía a Dios tan cerquita, que uno se siente como más allá que acá. Pero lo sentía tan cerca que yo le decía, Señor, si tú me das la oportunidad, si tú me das la vida, yo algún día hablo de tu palabra. Dame la oportunidad. ¿Sí? Salimos avantes, gloria a Dios, todas tres estamos bien, Dios nos ha bendecido de diferentes maneras y ahí vamos. Entonces, a lo que quiero con este testimonio pequeño que les doy es, no importa la situación que estés viviendo, no importa quién seas, no importa cómo te traten los demás, no importa qué pecado tengas. Lo importante es reconocerlo delante de Jesucristo, confesarlo, tomar una actitud, adoptar una actitud positiva ante su presencia, obedecer su mandato, mirar cuáles son esas promesas que Él tiene para nuestra vida y seguir caminando. No importa la situación que estés viviendo, Dios te dará la respuesta en su debido tiempo. Recordemos que en la palabra también dice que Él no es hijo de hombre para que mienta, ni hombre para que se arrepienta. Sus promesas son verdaderas, sus promesas son fieles, y Él que empezó la buena obra, Él es fiel para terminarla. Hoy quiero llevarlos entonces a que oremos, colocárnoslos en la presencia de Él tal como somos. No tiene que publicarlo, Dios conoce su corazón. De hecho, entre el Evangelio del capítulo 1 al capítulo 2, Él conoce a todos los hombres. Él conoce quién es usted, cómo piensa usted, qué hace usted, cuáles son sus actitudes, cuáles son sus falencias, cuáles son sus vacíos emocionales, cuáles son sus frustraciones. Él conoce todo. Y no hay necesidad de esconderle nada. ¿Sí? Y en el momento que estemos en oración con Él, cuando usted se acerque o se aleje a hablar con ese Dios que usted está conociendo, háblele tal cual es. Háblele así como usted puede sentarse a hablar con un amigo. Así como Jesús se sentó con la samaritana y hablaron de asuntos religiosos y hablaron de asuntos de problemáticas que habían. Jesús conoce nuestro corazón como conocía el de la samaritana. Él sabía quién era ella, Él sabía qué pecados tenía ella. Depende de nosotros qué actitud vamos a tomar. Depende de nosotros si obedecemos los mandatos que están escritos en su palabra. Depende de nosotros que esas promesas que Él tiene para nosotros se hagan realidad en la vida de cada uno de los que estamos acá conectados. Estos personajes nos enseñan a seguir ejemplos. A ella no se avergonzó de ir a buscar
de pronto a los mismos hombres con los que ella había estado, y decirles y hablarles que se había encontrado al Cristo. Recordemos que en la misma palabra nos dice que cuando llegamos a los pies de Cristo, las cosas viejas pasaron y aquí todas son hechas nuevas. Entonces, es con la cabeza en alto diciendo, tenemos un Cristo que murió y resucitó por nosotros y está entre nosotros y nos dio la promesa del Espíritu Santo, que es el que nos convence de justicia, juicio y pecado, y es el que nos ayuda y que clama con voces indecibles delante del Padre por nuestras necesidades. Yo los invito a que no se aparten de la presencia de Dios. Él es único y es verdadero. Es lo más verdadero que puede haber en este mundo. Yo los invito a que cada mañana busquen de su presencia, a que cada mañana seamos transparentes en su presencia. Que no nos avergoncemos por lo que somos, si en algún momento hemos sido señalados y estigmatizados por nuestra familia, por nuestros amigos, por nuestro contexto social. No, perdonémonos a nosotros mismos, que ya Jesucristo nos perdonó y borra nuestros pecados y los tira al fondo del mar, dice su palabra. Vamos a cerrar con una oración y ya doy el paso para que alguna persona, si quiere compartirnos algo, pues también tenga la oportunidad. Entonces vamos a estar orando en relación a este tema. Padre Celestial, te damos la gloria, la honra y la alabanza, Señor, por permitirnos a través de tu palabra poder moldear nuestros corazones y traer cambios significativos a nuestras vidas. Señor, para cada uno de los que estamos acá en este lugar, tú puedes representar algo diferente, quizás una religión, quizás un asunto religioso, quizás un ritual, quizás alguien lejano, pero hoy nos queremos presentar delante de ti, Señor, con humildad, con adoración, con nuestro corazón humillado y contrito, para que tú nos limpies y nos purifiques, porque reconocemos que a través de la sangre del Cordero, la sangre de Jesucristo, la sangre de ese sacrificio allá en la cruz del Calvario, nos redime y podemos tener entrada a nuestro Padre Celestial. Señor, independientemente de lo que seamos, independientemente del pecado que estemos cargando y que los vamos a confesar delante de tu presencia para que tú también nos limpies, Señor, y podamos estar ser agradables a tu presencia. Ayúdanos y aumentanos la fe, así como pedían los discípulos. Te damos pues la gloria y la honra. Hoy la mujer samaritana nos enseñó que dejó el cántaro. Hoy nosotros también dejamos nuestras necesidades delante de ti. Dejamos nuestras necesidades en tu presencia para que tú hagas lo que debes de hacer en nuestras vidas y sean transformadas. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo te doy la gloria y la honra. Amén y amén. ¿Alguna persona nos quiere compartir? Patri, dando un aporte a la palabra que dio el Espíritu Santo, hay algo que resalta mucho y es muy importante, la hora sexta. La hora sexta en ese tiempo, como a eso del mediodía, donde caía pues todo el sol tan impresionante y poniéndose uno en el lugar de la mujer samaritana, que por su reputación prácticamente fue sola. Claro, ¿qué mujer iba a querer estar al lado para que de pronto en un momento le pudiera quitar a su marido o a su esposo? Entonces se sentía rechazada, como tú le decías, estigmatizada, discriminada. Y Jesús no argumentó su posición, porque el interés de Jesús era salvarla, o sea, tener ese encuentro personal, de poder que ella lo conociera tal cual como ella es, ¿cierto? Hoy puede que no haya ese rechazo discriminado en muchos de los que estamos conectados, pero sí puede haber esa pregunta que uno se dice, bueno, ella obtuvo la respuesta de Jesús porque abrió su corazón y lo escuchó y le reveló lo interno. Hoy por hoy, desafortunadamente, muchos de nosotros, me incluyo, aunque no es así, pero me incluyo,
eh, no se hace esa sinceridad para revelarse y mostrarse tal cual como Jesús quiere, aunque Jesús sabe cómo nos hizo y cómo nos creó. Eh, Eso es importante ver que esa hora sexta, esa hora del mediodía, cuando Jesús está cansado y quiere beber, se encuentra con esta mujer, esa mujer que la única esperanza que tenía era como sacar agua, como refrescarse, algo físico. Eh, es como también tener en cuenta que los lugares representan también, marcan territorios. Sicar fue un lugar de victorias, pero también fue un lugar de violaciones de derechos humanos, contextualizándolo hoy, y hay de todo. Muchas veces hemos tenido victorias y otras veces hemos tenido derrotas, mirando esa parte, y esas derrotas no son derrotas, porque son procesos que nos ayudan cada día a continuar creyendo y confiando en un Dios. La invitación en eso, pues como a eso es como examinarnos, rendirnos, rendirnos y pasar al otro lado, dejar lo que ese miedo, el temor a hacer algo, porque hoy por hoy es el miedo que no te deja renunciar para poder avanzar. No, la mujer dejó ese cántaro que era lo único que la tenía, era lo único que podía para poder sacar agua, y recibió lo principal, no solamente la salvación, sino la parte espiritual, donde en este momento fallamos muchos. Ese es mi aporte. Bueno, buenas noches para los que están llegando un poco más tarde. Yo quiero aportar también algo aquí bien importante. Al de la pregunta, ¿quién es Dios para usted? El Señor dice, el Señor Jesús dice así: yo estoy en el Padre está en mí y yo en ustedes. Esto es tremendo. Mire bien, yo estoy en el Padre está en mí y yo en ustedes. Recordemos que Él es la cabeza de la iglesia y nosotros somos el cuerpo. Estamos unidos, estamos pegados. Entonces, ante la pregunta ¿quién es Dios para mí? Yo veo un Dios completamente personal. En Lucas 14:25 dice que multitudes le seguían, pero se toma la molestia de pasar por un lugar donde nadie quería pasar, porque samaritanos y judíos no se hablaban, no se trataban, pero él rompe todos los protocolos, todas las tradiciones, y pasa por ese lugar con el único fin de encontrarse a una mujer, no a una multitud, sino a una sola mujer para tratar con ella. Y esto me hace ver a mí un Dios sumamente cercano, un Dios sumamente personal, que está muy interesado en todas mis necesidades. Dice la Escritura que no alcanza a salir de nosotros la palabra de nuestra boca cuando Él ya lo sabe. Aún la respuesta ya la ha dado. Ahora, se toma la molestia de tomar a una mujer, solamente a una, para tratar con ella, y termina convirtiéndola en una misionera. Esto a mí me parece tremendo. ¿Cuántas veces nosotros no nos acercamos a una persona porque las tradiciones están por encima? Entonces, si judíos y samaritanos no se hablaban y el Señor rompe con eso, ¿por qué nosotros no podemos también romper con algunas cosas que nos atan y que sobre todo que nos atan la boca, de poder hablar de Cristo con personas que creemos que a lo mejor no nos van a escuchar o no nos van a atender, cuando nosotros no somos los que convertimos a nadie? Es el Espíritu Santo de Dios. Y la otra cosa es que no hace falta pasar por tribulación para hablar de Cristo. Yo recuerdo cuando a mí me estaban bautizando, había una fila larga de personas, perdón, me tomó un poquito de tiempo. Nos bautizaron como a 180 posiblemente. Mi esposa estaba con el grupo de la mujer y yo estaba de este lado, de los hombres éramos como 80. Y una larga fila, salíamos del bautisterio y había un pastor que manejaba una radio también y entrevistaba a todos los que salían con su batica blanca allí. Y yo escuché lo que el señor de adelante estaba diciendo. Y él decía, a mí me secuestraron, me amarraron la boca con una cinta pegante, me amarraron las manos y los pies, me llevaron a un botadero de basura
y con una pistola me disparaban en la cabeza, pero el arma se trabó. Entonces me dieron varios golpes en la cabeza, me dejaron botado en el basurero. Estuve 3 días amarrado de pies y manos, las ratas me mordieron las orejas. Y yo en esos 3 días le clamaba a Dios que si Él me salvaba, yo predicaría la palabra. Y aquí me estoy bautizando. Contaba ese señor. Cuando yo oí eso, yo dije, ¿y ahora yo qué digo? Yo era un bobito que tenía un almacén, me predicaron a Cristo y aquí estoy. Me dio como pena no tener como una historia así grande que contar. Como uno llegando al evangelio es tan nuevo y tan tonto a veces, tan limpio, digamos, de corazón. Entonces yo le pregunté al pastor que me discipuló para el bautismo. Y le conté, le dije, pastor, yo me sentía mal por eso. Y me dijo, bienaventurado el varón que no se sentó en silla de escarnecedores. Entonces, aquí la pregunta es, señoras y señores, ¿por qué esperar a tener tribulación, a tener una afugia, a tener angustias, a tener tropiezos, accidentes, divorcio, fracaso económico, para cuando tocar fondo, ahora sí ir a hablar de Cristo? ¿Por qué no hablamos de Cristo ahora que estamos bien? Ese sería como el planteamiento de nuestra vida, de aplicar a nuestra vida ahora mismo. No esperar a que venga la tribulación para hablar de Cristo, sino ahora mismo hablar con toda sinceridad, grabarnos bien en nuestra mente cuál es el plan de salvación y exponerlo a las personas en la calle, preferiblemente a los que no conocemos, no a hermanos de otras iglesias, que eso es lo más interesante, ¿no? Ese es el tema, eso es lo que quería aportar yo esta noche. Muchas gracias. Muchas gracias, pastor, por el aporte. ¿Alguien más nos quiere compartir alguna experiencia en la semana? Jorge activó la cámara, eso es como que él nos va a compartir algo. No, bueno, tranquilo, no te preocupes. Bueno, entonces, Pero pastor, yo sí quiero hacer como una acotación. Y lo que usted dice, pastor, sí es cierto. Pero desafortunadamente el corazón, nosotros somos muy tercos. Y como la palabra de Dios lo dice, de dura cerviz. Desafortunadamente tenemos que pasar por dificultades, tenemos que pasar por tribulaciones, tocar fondo, como se dice, desafortunadamente, para poder entrar a conocer directamente a Dios. Porque es ahí, como somos tan altivos, tan orgullosos y tan soberbios, nos cuesta trabajo reconocer nuestros pecados. Si tuviéramos un corazón sencillo, como lo tuvo la samaritana, pienso que ese encuentro hubiera sido más fácil. Desafortunadamente, en mi parte personal, fue muy duro, porque cuántas veces Dios estuvo tras de mí, busque y me tuvo que llevar a un lugar para poder conocerlo. A esa parte de la dura cerviz de la que habla la palabra de Dios y que aún sigue persistiendo, sigue. Entonces tiene que llegar al ser humano a quitarle todas las estructuras, las columnas, para poder, venga, pues ahora sí, ya soltó todo, venga, pues conózcame cuál es el Dios. Pero la idea es esa, no pasar por dificultad, no pasar por tribulación para poder reconocer, como usted lo acaba de decir, y como lo dice la palabra de Dios, reconocer que Él es nuestro Dios grande y poderoso. Muchas gracias. gracias, Gloria. Sí, de hecho, por eso el señor Alonso nos hablaba de que el encuentro con Jesús es personal, ¿cierto? Todas las personas tienen diferentes experiencias y la forma en que conoció de Jesucristo y que esto hace que cumpla como su mandato. Habrá personas que en medio de su bienestar, dice, conocí a Dios en medio de este bienestar porque no lo había tenido y porque estoy gozoso y porque estoy lleno de salud y porque Dios me está supliendo todas mis necesidades, y ahí fue donde conocí a Jesucristo y por eso le alabo y le adoro, ¿cierto? Habrán otras personas que dicen, no, fue en un secuestro, fue en la enfermedad, fue en la clínica, fue cuando aguanté hambre, fue cuando caí en la cárcel, fue cuando, ¿cierto? Esto nos habla de que Jesús
nos llama a que tengamos un encuentro personal con Él. Ahora, otra cosa significativa de ese texto es que Jesús fue al encuentro con la samaritana. No la mandó llamar, se encontraron, ¿cierto? Entonces, ahí es donde nosotros debemos de seguir orando por todas esas personas que están a nuestro alrededor, en nuestros contextos, para que Dios nos permita también llegarles a ellos y que ya la obra del Espíritu Santo esté trabajando en el corazón de ellos para que esa palabra sí traiga ese fruto. El señor José Restrepo nos quiere hablar, veo que tiene la mano levantada. Sí. Sí. Maravilloso, don José, bien pueda, bien pueda. Por favor, disculpen la oscuridad. Lo que pasa es que yo soy una persona que sufro de cefalea y no puedo como los rayos de la televisión y a veces los del teléfono me hacen un poco de daño. Entonces me alteran la cefalea. Entonces me disculpan, por favor, que no me vean nítido. Yo escuchando el pasaje de la samaritana, en la palabra del Señor, en el Nuevo Testamento, hablan 3 veces de los samaritanos. De muchos es conocido que los samaritanos no se entendían con los judíos. Entonces, aparte de la mujer samaritana, dice la palabra que un hombre descendía de Jerusalén a Jericó y en el camino fue asaltado por unos ladrones que lo dejaron casi medio muerto. Pasó por allí un sacerdote, lo vio y siguió de largo. Luego vino un levita, también lo vio y siguió de largo. Pero vino un samaritano, tuvo misericordia de él, le lavó sus heridas, le echó vino de aceite, lo vendó y lo llevó al mesón. Al otro día le dio 2 denarios al mesonero y le dijo que se lo cuidara, que por favor, que cuando al regreso le haría el resto del dinero. Y después también nos da la palabra que 10 leprosos clamaron a Jesús diciéndole: Jesús, hijo de David, ten misericordia de nosotros. Jesús, hijo de David, ten misericordia de nosotros. Porque los leprosos tenían que hablar a distancia a las personas que estaban sanas, para que no de pronto no tuvieran o fueran a ser contaminados o contagiados. Claro que Jesús sabía que era lo que ellos estaban pidiendo, sin embargo Jesús les dijo: ¿qué queréis que haga? Que seamos limpios. Entonces el Señor les dijo: y al sacerdote y llevó la ofrenda. Cuando iban de camino a llevar la ofrenda, los 10 fueron limpios. Solamente uno vino a darle la gloria al Señor, y era también samaritano. Cuando el Señor lo vio, dijo: ¿no eran 10 los leprosos? ¿Dónde están los otros 9? Que solamente ha venido este samaritano a darle la gloria al Señor. Entonces, ¿qué pasa, amados y amadas? Que la palabra nos dice que los samaritanos hicieron estos 3 encuentros y fueron ellos los que tuvieron, o en los 2 últimos, compasión. Tuvieron compasión de como no se entendían como judíos, pero la palabra nos muestra que sí se pueden entender entre personas, así sean de diferentes razas y no hayan entendimiento entre ellos. Esto quería aportar de esto de los samaritanos. Muchas gracias. Que el Señor les bendiga. Gracias, señor Jorge, por el aporte que nos realiza y gracias por contextualizarnos en estos 3 momentos donde los textos bíblicos hablan de los samaritanos, ¿cierto? Entonces es un pueblo que era de pronto estigmatizado por los judíos, pero también había personas con muy buen corazón. Y a través de ellos se mostró que no es a través de la religiosidad, no es a través de la caridad, sino que es a través de lo que tenemos realmente en nuestro corazón. Señor Alonso, yo creo que Gloria, para que nos ayude cerrando el espacio con una oración. Al final, entonces, por favor, se me queda de Yanira. Vamos a estar orando por ella. Nos estuvo pidiendo oración esta semana, entonces vamos a estar orando por ella, para que por favor no te vayas a desconectar y te quedes y oremos por ti. Si hay alguna otra persona que de pronto quiera que oremos,
Yo sé que todos necesitamos oración porque esa debe ser la función y la razón de ser de cada uno de nosotros. Hay que orar unos por otros. Entonces también les encomiendo que en la semana estemos orando unos por otros. Esto también hace que crezcamos espiritualmente, ver la necesidad del otro, sentir la compasión y dolor por el otro. Vamos a empezar a hacer este ejercicio para que podamos ver las obras maravillosas que Dios puede hacer en nuestras vidas. Gloria o el señor Alonso para que nos cierre el espacio. Entonces, ¿hay alguien más que quiera decir algo de pronto? Bueno, no. Entonces le cedo el micrófono. Bueno, amado Dios, ¿a quién? ¿Quiere Gloria o yo? No, bien pueda. Bien pueda. Amado Dios, Padre Celestial, tú eres misericordioso, bueno y justo, y nosotros, Señor, como esa mujer samaritana sedienta, nos acercamos a ti en esta hora para memorizar, Señor, este texto y esta enseñanza para tu gloria, mi Señor. Señor, gracias porque tú nos conduces a experimentar esa sensación tan preciosa de hablar de ti. Gracias, Dios del cielo, porque el solo hecho, Señor, de mencionar tu nombre, ya hay un rompimiento en el mundo espiritual tremendo, Señor, y esto es algo grandioso que muchas veces no lo valoramos, Señor, pero que es una realidad, que las tinieblas tiemblan cuando mencionamos tu nombre. Amado Dios, por eso en esta hora quiero orar por todas las personas que están enfermas, en el nombre poderoso de Jesús de Nazaret, para que reciban la sanidad. Si hay alguien enfermo espiritualmente, que se siente acosado, que se siente perseguido con depresión, en esta hora reciba el poder de Dios y su sanidad en el nombre de Jesús de Nazaret. Si hay alguien que esté pasando por crisis económica, por asuntos de enfermedad, por asuntos familiares que no se han resuelto, ahora mismo en el nombre de Jesús, tu palabra nos conduce a ser mejores personas. Espíritu Santo, alcanza en esta hora estas personas que están pasando por momentos difíciles y sánales, Señor, su corazón, primeramente, pero su cuerpo también. Dios de la gloria, oramos por ellos, por los que están enfermos, para sanidad desde la cabeza hasta la planta de los pies. Dios eterno, gracias, Señor amado, por la palabra que hemos escuchado esta noche. Salimos de la reunión con alegría y gozo al saber que tú una vez más nos has confirmado por medio de tu palabra esa gran necesidad de cumplir la gran comisión. Ir por todo el mundo haciendo discípulos, enseñándoles todas las cosas y bautizándolos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Señor, guárdanos en el transcurso de la semana mientras nos volvemos a reunir. Te pedimos, Dios del cielo, en el nombre de Jesucristo, la provisión eterna, la provisión del cielo, ese maná que no nos falte, ese pan de cada día, esa palabra, Señor, que nos falte cada día en nuestros corazones, porque ella nos alimenta, la palabra nos alienta, nos conduce, nos honra, Señor, la palabra nos da esa esperanza, nos traza el camino por donde seguir, nos hace reflejar como un espejo en nuestra condición, Señor, de pecado. Dios de la gloria, gracias, eterno Padre Celestial, por el sacrificio del amado Señor Jesucristo en la cruz del Calvario, porque ya estamos completos en Cristo, porque ya no hace falta sacrificar ningún otro cordero ni a nadie más, porque tú, perfecto amado Señor, sin mancha y sin pecado, fuiste en la cruz del Calvario para que nosotros, manchados y pecadores, seamos redimidos de toda culpa, de toda ira venidera, Señor. Somos exentos de la ira venidera, Dios. Qué privilegio tan grande ser tus hijos, mi Señor. Suple todas las necesidades, por favor, Señor, de cada persona que esté escuchando en esta hora. Los que están en Radio Maná para el planeta también, allí alcánzalos, tócalos en el nombre de Jesús de Nazaret y regálanos una noche en paz y en bendición, Señor. Que podamos tener sueños de esperanza, Señor, que podamos concluir el mes de abril con los compromisos cumplidos, Señor. Dios de la gloria, suple la necesidad de los que están todavía, Señor, esperando un dinero para poder cumplir con los compromisos que se han adquirido en el mes de abril, Señor. Gracias, Dios eterno. A ti sea la gloria de todo lo que ocurre en este grupo, Señor. A ti sea la honra y la alabanza de todo lo que se haga aquí, Señor, porque al fin y al cabo tú eres el importante. Estamos en torno a ti, mi amado Dios. Y muchas gracias una vez más
por querernos, por amarnos y por guardarnos. En el poderoso nombre de Cristo Jesús he orado. Amén y amén. Gracias, gracias a todos, Dios les bendiga. Les recuerdo que nos estaremos encontrando nuevamente el próximo viernes a las 7 de la noche para que estemos recibiendo palabra de vida eterna, ese maná que nos sostiene y que nos da aliento de vida. Entonces, mis queridos amigos y amigos de los amigos, Dios los bendiga. Un fuerte abrazo muy fraternal para cada uno de ustedes. Y recuerden que Jesucristo nunca nos abandona. Él siempre ha estado y estará a nuestro lado hasta el fin de nuestros días. Y hasta luego, hasta la próxima. Que Dios los bendiga. Bendiciones. Amén. Bendiciones. Muchas gracias. Gracias. Feliz noche. Hasta luego. Sus